Y aquí iniciamos un programa más de We the People. Y de conducción, Héctor Roca por esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo, y nuestros auspiciantes de todos los martes a las 5 de la tarde. Accidentes de carro, Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes. Un amigo leal de los latinos, 702-758-8700. Y está en el 101 Convention Center, Suite 340, Las Vegas, Nevada, 89109. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374. Y pueden encontrar Espíritu de México en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 10 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Buenas tardes, Héctor. El tema de hoy, muy interesante: liberalismo versus populismo. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. El título alude a una visión antagónica que está de moda en la actualidad sobre las relaciones entre los seres humanos, particularmente en el ámbito de la política y en el ámbito de la economía, que están íntimamente enlazados porque de alguna manera las formas de la política devienen de los modelos económicos que se elijan para conducir el Estado. Vamos a tratar brevemente y muy básicamente de explicar las diferencias para que se comprenda en lo posible y en la mejor medida el alcance que tienen ambas concepciones. Debemos aclarar que el término populista se ha convertido en el uso cotidiano en un vocablo peyorativo para calificar los modelos de Estado, de gobiernos que hacen uso del Estado para generar una política distributiva de los ingresos. Esto significa que el Estado concurre en auxilio de las clases más desprotegidas de la población. Esto, que en primera instancia aparece como una intención muy loable, tiene su cara oscura, que la vamos a ir tratando de develar en el transcurso de esta reseña. Por el otro lado, el liberalismo, que ha sido el modelo imperante desde hace varios siglos y que define las características fundamentales y funcionales del capitalismo, es una teoría que basa sus propuestas en la defensa de las libertades individuales, la existencia de un Estado muy pequeño, donde las relaciones entre los seres humanos y las empresas se manejen exclusivamente por medio de la ley de la oferta y la demanda. En una palabra, lo que se conoce como libre mercado. Y esto no es solo dentro del ámbito internacional, sino que está enfocado, direccionado hacia la relación
entre distintas regiones del globo, entre distintas naciones o entre distintos bloques de naciones. Como vemos, todas las propuestas tienen una calificación moral de realmente estar centrada en el beneficio y el cuidado del individuo, de los seres humanos, de los pueblos en definitiva. Lo que sucede habitualmente es que las deformaciones que se van produciendo durante la aplicación de los sistemas, de estos diversos sistemas, van produciendo desviaciones de los objetivos iniciales. Y estas desviaciones terminan afectando a grupos de individuos o a naciones completas. Vamos a dar ejemplos en cada caso. Vale la pena aclarar también que así como hay en el campo del proteccionismo, del enfoque basado en la intervención del Estado, o sea, lo que se llama el Estado benefactor, como hay distintas versiones en ese área, también las hay, y probablemente mucho más, en el campo del liberalismo, porque es innumerable la cantidad de escuelas que existen, y no hablemos de teorías dentro de cada una de las escuelas, que con sus más y con sus menos le agregan ingredientes tendientes a enfatizar cada vez más esa concepción de la libertad sin restricciones, sobre todo. En la práctica, los modelos llevados a su máxima expresión son prácticamente inaplicables, porque hace falta en la conducción de un gobierno atender a distintos aspectos del Estado, sea grande o sea pequeño, que obligan a hacer algún tipo de previsión o de intervención. Por ejemplo, se habla mucho del virtuosismo y la excelencia del denominado modelo nórdico, que incluye a países escandinavos particularmente, o sea, Noruega, Suecia, Finlandia, y deberíamos incluir también, por su cercanía y por la importante relación que tiene con estos países, a Dinamarca. Pero, oh casualidad, ninguno de los modelos de estos países, que si bien son exitosos en el desarrollo que traen hasta ahora de las formas capitalistas asociadas en alguna medida con algún tipo de proteccionismo hacia las clases menos favorecidas, debemos decir que en algunos casos tienen un Estado muy grande y en otros tienen un Estado reducido. O sea que parece que no es exactamente las dimensiones del Estado los que producen el éxito o la caída del proyecto original. En realidad, lo que caracteriza a estos países nórdicos, ya sea por su naturaleza, su tradición, su historia en las relaciones humanas, lo que lo caracteriza
es en el ejercicio del gobierno una dosis muy alta de transparencia y honestidad. No vamos a entrar en el detalle de las características porque no nos alcanzaría el tiempo, pero lo hacemos como una petición de principios para que la teleaudiencia tengan un punto donde anclar sus interrogantes. Porque en definitiva, lo que pretendemos decir que el fracaso de todos los modelos en América Latina no se deben precisamente al origen de sus convicciones políticas y económicas en las distintas etapas de los gobiernos que condujeron a esas naciones. En realidad, hay una tradición que viene desde la época de la colonia de malversación de los fondos públicos, de apropiación ilegal de los recursos del Estado, que derivan en definitiva en que el proyecto resulte un fracaso para los intereses del pueblo, no para los políticos que se benefician junto con sus amigos de las prebendas que originan este modelo. Y decimos que viene desde la época de la colonia, porque debemos recordar que más allá del intervencionismo del Estado español sobre las colonias en América Hispana, se desarrollaron, aparte de las ideas de libertad que llevaron a la independencia de esas naciones, se desarrollaron también élites que por medios fraudulentos y de todas las formas posibles, no queremos decir que esto fue una cosa generalizada, pero podemos dar el ejemplo de la República Argentina, que trae una trayectoria de deshonestidad desde la finalización, desde la época de la colonia, antes de la independencia. Porque la velada forma de piratería que se realizaba en el Río de la Plata para beneficiar a los comerciantes del puerto de Buenos Aires, que incluía la captura de los buques comerciantes que se aproximaban al puerto y la incautación de sus bienes para luego ser rematados en subasta pública, entre comillas, en las cuales un grupo de acaudalados vecinos se hacían con costo ínfimo de esas mercaderías en su propio provecho. Eso se llamó, a ese mecanismo se lo bautizó de arribada forzosa. Eso fue la institucionalización de una forma de piratería ejercida por un gobierno que beneficiaba a sus amigos, que en definitiva eran quienes lo sostenían. Y estamos hablando que eso es anterior a la Revolución de Mayo, o sea, a la independencia. Desde entonces hasta ahora ha habido toda forma de latrocinio. Y este modelo no es un invento solamente del Río de la Plata. Se ha aplicado en distintas formas en todos los ámbitos de los virreinatos en que se compuso y se descompuso la conquista española. Para señalar eso como antecedente y postular que el uso
en beneficio propio de los caudales del Estado ha sido una permanente en la historia de los países de América Latina, nos permite llegar hasta el presente y analizar, por ejemplo, algunos casos en los que hoy se sigue dando de una forma más oculta, pero no menos perniciosa. Hablemos, por ejemplo, de las jubilaciones privadas, los modelos de capitalización para proveer al retiro de los trabajadores. Comencemos diciendo que el modelo preexistente, conocido como modelo de reparto, es en el cual el Estado recauda una parte de los salarios de los trabajadores para acumularlos y después proveer en la etapa del retiro a cada uno de esos trabajadores una jubilación sustentable y digna para que continúe su vida ya en el estado pasivo. Pero este modelo tiene sumas dificultades desde su concepción. Por ejemplo, en sus orígenes se necesitaban 4 aportantes para sostener a un pasivo, o sea, 4 activos para sostener un jubilado. Ya de por sí, eso es un dato de mucho peso, pero debemos agregar un factor que se viene aumentando en los últimos años, felizmente desde un ángulo de un punto de vista, pero pernicioso para el sistema desde otro. Estamos hablando del aumento del promedio de vida de los seres humanos. Entonces, las jubilaciones que originalmente cubrían, en el mejor de los casos, 5 o 6 años de vida pasiva antes del fallecimiento, hoy se están extendiendo a márgenes superiores a los 15 o 20 años. Con lo cual, el sistema amenaza con colapsar. Y no es solamente un fenómeno que se dé en los países de Latinoamérica. En Europa, países como España e Italia están al borde del colapso en sus sistemas previsionales precisamente por esto. Bienvenido el aumento de la longevidad de los seres humanos. Pero tengamos en cuenta algo. La forma en que habitualmente pretenden solucionar los estados, sus gobiernos, esto es aumentando la edad jubilatoria para acercar más al instante en que dejen de ser destinatarios de este reparto, cada uno de los seres humanos. Pero esto tiene una contrapartida muy cruel. Primero, que obligamos a las personas a realizar un sobreesfuerzo laboral en condiciones que no en todos los casos, porque la vida puede prolongarse, pero no las excelencias de la salud. Total. Entonces, ¿cuánto de moral existe en obligar a ese sobreesfuerzo? Pero la contracara de esa moneda cruel
es que por cada uno de esos futuros pasivos que siguen ocupando un espacio laboral, hay un joven que no encuentra trabajo, porque estamos reduciendo la demanda de trabajadores, o sea, la oferta laboral la estamos restringiendo para sostener un capital humano que ya ha perdido parte de su capacidad, y en lo que hace a lo físico están amortizados. En lugar de incorporar entonces saludables y energéticas multitudes de jóvenes, los estamos excluyendo del mercado laboral. ¿Qué solución existe para eso? Es el sistema de jubilaciones privadas. Pongámoslos entre comillas esto, porque después vamos a aclarar cosas sobre la misma. El modelo de la capitalización tiene un fundamento totalmente distinto. La retribución de los pasivos ya no surgirá de la distribución que haya, de las retenciones que haya hecho el Estado a través de los años, sino surgirá de la acumulación que con su esfuerzo haya hecho cada uno de los aportantes, porque esa parte de sus ingresos que está destinada a la capitalización estará vinculada a inversiones que capitalicen en el tiempo, aumentando la magnitud de la recaudación acumulada que haya tenido cada uno de los trabajadores. Este modelo, básicamente, de llevarse a cabo con la suficiente eficiencia y aptitud, podría solucionar, esto lo dejamos en suspenso, podría solucionar el oscuro futuro que se presenta para las hipotéticas fracturas de los sistemas previsionales en el mundo, que no están, por lo demás, no están demasiado lejos. ¿Por qué esos modelos no fructifican? Y generalmente en algunos países de América Latina, por ejemplo, se ha vuelto al sistema de reparto, o en algunos casos está en estudio volver al sistema de reparto. ¿Por qué? Acá entran a jugar los intereses políticos, porque la gran acumulación de reservas económicas que genera el sistema de capitalización es una fuente muy apetecible de la cual pueden echar mano los gobiernos si se mantienen dentro del sistema de reparto, cosa que no podrían hacer con el sistema de capitalización, porque esto sería manejado por empresas privadas. Entonces, es habitual decir que los gobiernos tienden a crecer, el Estado tiende a crecer en esos gobiernos, en la medida que le es necesario al gobierno apoderarse
de las más importantes cajas recaudatorias, que además son varias, pero hoy nos hemos enfocado, casi lo vamos a hacer exclusivamente dado el tiempo, en el sistema jubilatorio. Pero hay otras, de las cuales el gobierno, el Estado, puede hacer uso para sostener el muchas veces nefasto sistema distributivo en el cual concurre aparentemente solidariamente para sostener las necesidades de los más necesitados. O sea, planes y programas que proveen de fondos o de bienes, hablemos de comida, a, por ejemplo, los grupos que cada vez son más enormes en América Latina, de gente desplazada del ámbito laboral que se han convertido prácticamente en indigentes, haciendo aumentar los índices de pobreza de forma alarmante. Volvemos a ejemplificar esto que decimos con la República Argentina, donde más del 40% de la población está bajo los índices de pobreza y bastante más arriba del 50% los menores de edad adolescente. Esa forma de sostener los niveles de supervivencia de esa población excluida por medio de las dádivas que el Estado produce es una forma política de tenerlos maniatados en sus decisiones y en sus elecciones. A esto se lo denomina clientelismo. 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 O sea, tener cautiva grandes grupos de población que en definitiva se suponen que van a optar en el ámbito de las urnas por quien les está proveyendo el sustento, no le está proveyendo trabajo. Este modelo perverso lleva en definitiva a otras implicaciones de tipo económico, porque para favorecer el enorme volumen que tienen estas asignaciones de protección a los desposeídos, ya no bastan con hacer uso de los recursos que tienen esas famosas cajas del Estado, esas famosas cajas recaudadoras. Entonces ya no hay dinero que alcance. ¿A qué se recurre entonces? A la emisión indiscriminada de la moneda nacional. Pero esto tiene como correlato una depreciación de esa moneda, porque aumentamos el número de billetes, pero no podemos consecuentemente aumentar su valor. Por lo tanto, hay lo que se llama una corrida inflacionaria, donde la realidad del valor de insumos que muchas veces se expresan en dólar, una moneda extranjera, hace de que cada vez valgan más en el sistema nacional de moneda. Eso es la inflación. Y la inflación trae consecuencias adicionales. Todo lo que
la población recibe y atesora se deprecia, porque los salarios de los jubilados pierden valor frente a la inflación. Los salarios de los trabajadores activos también pueden, a través de convenios, mantener cláusulas que permitan mantener el aumento de los salarios paralelo al aumento inflacionario. Pero esto nunca es así para los jubilados. Y en la medida que la masa jubilatoria crece, también crece la indefensión de esos pasivos. Este fenómeno que hemos calificado de perverso tiene otra cara, además, porque no es la emisión solamente la única forma que tienen los estados con sus respectivos gobiernos de hacer frente a esa descapitalización que toda la nación sufre. El otro modelo, tan grave como este, que primero hemos señalado, es el endeudamiento. El gobierno no tiene dinero para financiar el desfasaje financiero que tiene internamente. Tiene que recurrir entonces a los préstamos del exterior, que generalmente son en dólares, para hacer frente a esta situación de descomposición. Ese endeudamiento no es solamente de capital, tiene un agravante que son los intereses, porque los mercados que prestan el dinero pretenden obtener beneficios de ese préstamo, por lo tanto están cargados con intereses. Y los intereses solos, no hablemos de la devolución de capital, a veces los intereses solos superan la capacidad del Estado deudor, la capacidad de pago. Y en el mejor de los casos, si cubren la cuota de intereses, seguirán debiendo permanentemente el capital que han solicitado. Eso muestra por qué la mayoría de los países tienen deudas cada vez mayores en los préstamos que han solicitado, porque muchas veces los convenios posteriores que realizan con los organismos prestatarios incluyen agregar esas deudas de intereses al capital. Pero no sigamos por este sendero, que sería de muy larga duración para poder explicar todos los entretelones que tiene. Estábamos hablando de las diferencias entre liberalismo y populismo. Ya hemos mostrado a grandes rasgos en lo denominada populismo o modelo distributivo, que a grandes rasgos cuáles son sus dificultades. En el ámbito del liberalismo, muchos economistas ensalzan épocas pasadas donde algunos países, por alguna situación particular y a veces de momento nada más,
transcurrieron por un periodo beneficioso en el manejo de sus recaudaciones y finanzas. Para tomar un ejemplo, podríamos decir que si lo viéramos solamente como un negocio, a un Estado, se podría considerar que los primeros años, los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX fueron muy importantes y beneficiosos para un caso como, por ejemplo, volvemos a la República Argentina, donde, analizado nominalmente, hablemos de lo que se llama PBI, o sea, que es la relación que existe entre el intercambio comercial entre naciones, el beneficio que puede quedar, o sea, la renta por individuo que podría surgir de ese sistema comercial. En los primeros años del siglo XX, ese número, tomado así, en forma lisa y llana, cantidad de beneficio o rédito en la relación comercial con el mundo, dividido por el número de habitantes, da lo que se conoce ingreso bruto por cápita, o sea, lo que supuestamente cada individuo recibe de ese intercambio comercial, de ese modelo capitalista de relaciones que afectan a lo humano. Pero no todos los individuos reciben la misma cantidad. En esos años de euforia económica, a lo que hacen referencia algunos economistas, tomando lisa y llanamente nada más que el número resultante de la división de ese rédito por la cantidad de personas que habitan en el país en el momento en que se toma el dato, se refieren eufóricamente a ese periodo de bonanza. Pero eso no significa que todos los habitantes vivían en el mismo esplendor. Porque en un modelo agroexportador como era el de ese momento en la República Argentina, o sea, el momento en que se llamaba la República Argentina el granero del mundo, los dueños de esa riqueza vivían principescamente en París, donde juntos con la nobleza rusa y los petroleros yanquis dibujaron el mapa de la opulencia en París, realizando gastos que al día de hoy podrían incluso considerarse no solo paralelos, sino superiores a los que hacen los jeques árabes en la actualidad. Ese delirio en lo exterior llevaba a una política ruinosa y a un sistema social perverso, porque el peón rural, que era el generador de esa riqueza de los terratenientes, vivía miserablemente en chozas de paja y barro. Entonces, queremos llevar, ya que nos estamos aproximando al fin de esta exposición, queremos llevar a nuestra teleaudiencia a una visión
lo más abierta posible, tratando de mostrar que no hay sistemas perfectos, porque si los sistemas perfectos pudieran existir, no harían falta ni los políticos ni los economistas. Es cierto. Ambos, en algunos casos que es prescindibles, pero supuestamente son los que deberían conducir el decurso de la historia en beneficio de los pueblos, iluminándoles un camino por el cual transitar dentro de las dificultades que el mundo ofrece. Pero en realidad, en la mayor parte de las veces, y particularmente en Latinoamérica, hemos visto que la deshonestidad heredada desde los periodos hispánicos de dominación sigue al presente, incluso magnificada. Si volvemos a hablar de aquellos países que tienen éxito, aún con una escasa población, porque lo que no hemos dicho es que el número de habitantes es importante para los factores económicos y políticos, porque pueden agrandar los efectos buenos y los efectos perniciosos. Un gran volumen de población significa un mercado interno poderoso, o una pobreza masiva. Y hay que recordar que los países nórdicos son países de escasa población, muy lejos de los gigantes del Atlántico y el Mediterráneo europeo. Estamos hablando de Alemania, de España, de Italia, Francia, todos esos países. Podríamos incluir también en una escala intermedia a Holanda. Pero todo lo demás, incluyendo prácticamente la totalidad de Europa del Este, son países con graves problemas económicos y además con poblaciones mucho más reducidas, porque en general es el resultado de la inmigración hacia los lugares donde se está mejor, y esos son precisamente las potencias que hemos mencionado antes. Por hoy no nos queda más que agradecer la participación. Vamos a agradecer a Caridad Victoria Cuez Costales, que nos está viendo, a Jorge Arenas y a Martín Miranda, entre otros. Y así, muy interesante la exposición y muy clara. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este su programa que se llama We the People. Idea y conducción, Héctor Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.